Pase por las horas. Said Rad al-Hussein, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ha dicho que la actual crisis humanitaria que padece Myanmar, específicamente en el estado de Rakhine, es un libro de texto para la llamada depuración étnica, es decir, la eliminación de un grupo étnico, normalmente una minoría, en una mayoría nacional que es intolerante hacia esa minoría. En el estado de Rakhine había hasta hace algunos pocos años aproximadamente 1 millón de rohingyas musulmanes. Esta minoría en un país como Myanmar, de más del 85% de la población que tiene fe budista, esta minoría, repito, se había visto discriminada de diferentes formas. Entre ellas se le consideraba apátrida, no se le daba el derecho a la nacionalidad de Myanmar, no tenían derecho a la educación, no tienen derecho a la educación, no tienen libertad de movimiento, mucho menos actualmente la posibilidad de ocupar cargos públicos, dado que no son ciudadanos. Pero esta minoría de los rohingyas musulmanes en Rakhine tiene una historia, depende del punto de vista que se quiera tomar, tiene una historia que puede remontarse al siglo IX, o bien durante el dominio del Imperio Británico en esa parte del mundo, cuando de la región que se llamaba Bengala emigraron musulmanes a lo que hoy es Myanmar, o se llamó también Birmania. Entonces hay una historia. Sin embargo, esta minoría ha encontrado una situación o enfrentado una situación discriminatoria, sobre todo a partir de las décadas en las que Myanmar tuvo un gobierno militar. A principios de los 60 tuvo un gobierno militar que aparentemente quería desarrollar una forma peculiar de socialismo, que enfrentó un fracaso económico desmesurado. Y posteriormente, bueno, hubo una cierta apertura. Sin embargo, esa apertura fue muy relativa. La participación de Aung San Suu Kyi en elecciones a principios de los años 90, bueno, la llevó a padecer un arresto domiciliario. Pese a todo, desde 2015 ya se veía un avance de mayores libertades en Myanmar. La propia Aung San Suu Kyi fue electa consejera de Estado. No podía ser electa presidenta de Myanmar porque, bueno, la constitución de Myanmar no permite que personas que están legalmente vinculadas con algún país extranjero, el esposo de Aung San Suu Kyi era británico, no pueden llegar a la presidencia. En fin, de cualquier forma, Aung San Suu Kyi es la líder política del país, es como consejera de Estado. Es una figura prominente, igual que su padre, que luchó por la independencia de Birmania. Ella ha dedicado toda su vida política a luchar por la democracia y los derechos humanos. Sin embargo, esta crisis que se está viviendo hoy, septiembre de 2017 en Myanmar, también pone en evidencia que el poder con el que cuenta Aung San Suu Kyi es limitado, dado que sigue habiendo se sigue concentrando el poder en las Fuerzas Armadas. Ella, por ejemplo, esperaba que acudiera a la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York la semana pasada. Sin embargo, canceló su asistencia. Diversos funcionarios de Naciones Unidas esperaban que fuera para explicar cómo piensa ponerse alto a esta crisis humanitaria del país. Sin embargo, la señora Aung San Suu Kyi se abstuvo de viajar a Nueva York. Unas horas antes ofreció un discurso en inglés, lo cual implica que la mayor parte de la población de Myanmar no entendió a qué se refería. Pero bueno, en su discurso en inglés ofreció dos cosas. Ofreció primero investigar por qué se estaba dando un éxodo masivo de rohingyas musulmanes a Bangladesh, lo cual llama mucho la atención, dado que ella, como líder política del país,
debería estar enterada de los operativos militares de gran escala del ejército de Myanmar en el estado de Rakhine. Extraña que ella en esa posición no esté enterada por qué se está produciendo este éxodo. Y luego, por otra parte, indicó que haría lo posible por defender los derechos humanos de los Rohingya, sin especificar exactamente qué es lo que va a hacer o cómo lo va a hacer o cómo va a detener estas operaciones de gran escala de las Fuerzas Armadas de Rakhine en el estado de Rakhine. En ese estado de Rakhine, en esa provincia, hay también población de otras religiones, como el hinduismo y el budismo. Dada el excesivo uso de la fuerza del ejército de Myanmar en ese estado, incluso las comunidades que practican el hinduismo ya han huido también a la India, algunos incluso a Bangladesh. Pero también hay algo que no puede omitirse y que es muy importante y que ha venido a agravar el problema de Rakhine. En agosto de este año, 2017, un llamado Arakan Rohingya Ejército de Salvación atacó una guarnición de la policía de Myanmar. Murieron varios oficiales. Se considera por parte de varios especialistas que esto, y obviamente del gobierno de Myanmar, que esto es un ataque terrorista. Este ataque terrorista, si lo vemos desde ese punto de vista, ha venido a complicar aún más la situación. Como cualquier acto terrorista, es absolutamente injustificable, no contribuye a encontrar ninguna solución y al contrario agrava cualquier problema. La respuesta de las Fuerzas Armadas de Myanmar no se ha enfocado, digamos, a combatir a este grupo llamado Ejército de Salvación Arakan Rohingya, sino que se ha generalizado contra toda la población Rohingya. Esa es la gran preocupación que ve el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, que no se está enfocando un operativo militar a encontrar a los terroristas, a quienes mataron a sus policías, sino que se está generalizando a toda la población. Bangladesh ha abierto campos de refugiados para cerca de 400,000 rohingyas. Sin embargo, Bangladesh es un país que enfrenta diferentes retos de desarrollo, retos de los monzones que han inundado el país y que han causado una serie de problemas en el transporte, en la misma producción agrícola, en la subsistencia de la población. Pero bueno, ha abierto esos campos. En esos campos de refugiados, los rohingyas de Myanmar tienen que concentrarse, no pueden viajar a otras partes de Bangladesh. Y por otra parte, Bangladesh, bueno, se ha quejado, ha presentado protestas al gobierno de Myanmar por violación de su espacio aéreo, aparentemente por aeronaves de Myanmar y drones que habrían penetrado en el espacio aéreo de Bangladesh para perseguir a los rohingyas. México, por su parte, ha llamado a que se encuentre una solución pacífica a esta cuestión. También ha mostrado su gran preocupación por esta crisis humanitaria y, por lo menos para mí, urge que haya una negociación para que se detenga este excesivo uso de la fuerza de las Fuerzas Armadas. Otros países tendrán que apoyar para estos campos de refugiados, no solamente Bangladesh, sino también algunos otros países, por ejemplo, del sureste asiático, que tienen mayoría musulmana, suní, que los rohingyas musulmanes son sunis, entonces podrían también contribuir al diálogo, a encontrar para empezar, una forma de que se detenga esta crisis humanitaria, que se deje de destruir los pueblos, los asentamientos donde vivían los rohingyas, que se deje de perseguirlos en esta forma,
que se busque una solución humana a este problema. Y bueno, también los mismos grupos armados como este Arakan Ejército de Salvación, incluso han atacado a las personas que quieren huir a Bangladesh, a los rohingyas que quieren huir a Bangladesh. Entonces es una situación complicada y bueno, tiene que buscarse una forma pacífica de tratar el problema y evitar que esta crisis humanitaria todavía alcance proporciones peores. Gracias.